Ok. Creo que hay una indicación de si quieren pararse de este lado. ¿Quiénes? Como para comentarles que hay café, hay agua, hay snacks. El baño está en el fondo, en la parte de atrás, en Muy la importante. puerta de atrás. Muy A importante. la salida, ahí enfrente hay otros. No, yo estoy bien. Haré, si se levantan, que no se levanten por qué lado. ¿Por qué lado se puede? De preferencia no. O de preferencia no. Hacia arriba. Sí, porque tenemos cámara. No, yo estoy perfecta. ¿Ya abriste? Te va a poner esto porque... Sí. Sí, te tin, 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 tin. Nunca me llevan a mí. Porque ahorita llegó entra a las 6 y va llegando su papá. Cada quien sus prioridades. Hoy festejo de 10 de mayo de la escuela, pero avisaron muy tarde, la verdad. Y ayer ya, sí, total, que no hacen nada las cosas para ir. Pero dice, es que dice, avisan horas antes. Hija, tú tienes una mamá que tiene agenda. Ay, no, siempre estoy en todo. Siempre, no Sí, me nada. pero es la edad también.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos en Causa. Nos da mucho gusto recibirlos aquí, en este espacio que tenemos para dialogar, compartir y reflexionar desde el corazón. Saludamos con mucho cariño a todos los que estamos aquí presentes y también a quienes nos acompañan en línea, que a pesar de la distancia, estamos muy felices de seguir formando comunidad. Para comenzar esta sesión, me honra mucho presentar a estas dos personas muy importantes y fundamentales para que este espacio suceda. Adriana Rojo y Yajaira Camacho. Adriana, presidenta del Patronato de Encausa, y Yajaira, directora general de Encausa. Adriana. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva edición de Diálogos en Causa. Les saludo con el corazón, pero hoy estoy más que nunca emocionada por quien nos va a compartir hoy su conocimiento, sus experiencias, pero sobre todo que nos va a brindar grandes herramientas para hablar de un tema que es fundamentalmente importante. Gracias, antes de pasar a mencionar un poco el tema, gracias a los que están aquí presentes, que nos honra y nos hace sentir todavía una vibra mucho más bonita y positiva. Y sobre todo también a todos los que se están conectando. Por ahí en diciembre tuvimos este anhelo de tener a Verónica hablando de los temas que abordar el duelo, pero desde la perspectiva de una Navidad donde se vuelve un momento complejo el sentirnos un poquito más emotivos y sensibles ante una pérdida de una salud, pero por temas técnicos no se pudo dar, pero lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña y me siento muy orgullosa de tener presente a Verónica de León, a la maestra, a quien no solamente le tengo una admiración y un reconocimiento muy, muy importante en su materia, es a quien le tengo un aprecio como amiga de hace muchos años y que me honra tenerla, porque personalmente les puedo compartir que aparte de que nos une una amistad, ella he tenido el gusto de que me ha hecho este proceso de acompañamiento y en el manejo del duelo de un par de pérdidas muy importantes para mí personalmente hablando, ¿no? Entonces, y siempre lo presumo y lo converso porque creo que una pérdida con un acompañamiento tan profesional se vive distinto que cuando simplemente uno lo va transbordando ahí sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que declaro ser la fan número 1 de Verónica. Verónica, gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, pero sobre todo gracias por este momento que nos vas a brindar a la comunidad de Encausa en un tema que sin duda muchas veces nos cuesta nombrar, que es el duelo que vivimos cuando perdemos la salud. Y entendemos una pérdida una salud que puede ser la pérdida de nuestra salud o de un ser querido, y que sin duda es una palabra que cuesta mucho trabajo y más de la cuenta, pero bueno, para eso tenemos a la experta y ahorita seguramente nos va a brindar muchísimas herramientas. Gracias, Verónica. Muchas gracias, bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio de diálogos en Causa Comunidad. En Encausa estamos convencidos y mantenemos el firme propósito de que ninguna familia y paciente debe de enfrentar el cáncer solo. En Encausa acompañamos a cientos de pacientes y familias en Sinaloa que están viviendo esta enfermedad y ahora los estamos acompañando también a través de estos espacios virtuales. Es por eso que este espacio se vuelve tan importante. En él buscamos que ningún paciente y ninguna familia se quede sin las herramientas necesarias que les brindan los expertos para poder transitar por este padecimiento de la mejor forma posible y con dignidad. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Yajaira, por esta introducción. Y bueno, pues sin más preámbulo, me honra ahora sí dar la introducción a Verónica de León, que es una gran mujer, pero sobre todo una gran profesionista. La tanatóloga Verónica de León, muchas gracias, con su conferencia de intervención familiar en duelo. Adelante.
Buenas tardes, muchísimas gracias quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, quienes están presencialmente aquí, el equipo de trabajo de Déjalos Ir con Amor. Por supuesto, Adriana, que hemos tenido un encuentro de hace muchísimos años, y quiero rescatar algo, gracias por la presentación, quiero rescatar algo que me gusta porque dijo: he tenido el gusto de que me acompañe en 2 procesos, en 2 pérdidas altamente significativas, seres importantes de corazón, pero que diga, he tenido el gusto de acompañar, y de ahí parto. La vida es una celebración. La vida hay que disfrutarla con sus luces y sus sombras, en la salud y en la enfermedad. Quiero partir de esta dualidad. Para poder comprender la salud, tengo que comprender la enfermedad. Para poder disfrutar el día, tengo que disfrutar la noche. Ese mundo dual en el que nos vivimos, en el polo positivo, en el polo negativo, lo alto, lo bajo, la vida y la muerte. La vida y la muerte van de la mano. Por lo tanto, esto es un recordatorio de que todos nos vamos a morir. Pero entonces, ¿qué nos queda? Disfrutar la vida. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién? Nosotros. Y entonces, para poder hablar de todo esto, el tema que nos ocupa en este diálogo es como intervención familiar en duelo. ¿Cómo vamos a intervenir los profesionales, la familia, las redes de apoyo, los amigos, todos los que estamos alrededor de una persona que está enferma? Y entonces, familiar. Los actores importantes dentro de la sociedad es la familia. Si la familia no se cohesiona, si la familia no está unida, la familia es el eje donde todos de alguna manera pertenecemos a una familia. Y la familia, en la familia recaen muchas responsabilidades, pero a veces no estamos preparados para ello. Y hablamos del duelo. Todo duelo es provocado por una pérdida significativa. Una pérdida que nos desajusta nuestro yo, nuestra presencia, etc. Entonces, hoy quiero decir, hoy ustedes del otro lado en la línea, nosotros aquí presencialmente, estamos teniendo un encuentro de almas. Y deseo que esta tarde, en este diálogo, podamos encontrarnos con preguntas, con respuestas. No hay recetas, pero sí creo que podemos encontrarnos en esto. Y fíjense, hoy quiero hablar de 3 actores: el paciente, el cuidador primario y la familia. El paciente es el que tiene un diagnóstico de una enfermedad que puede ser crónica, una enfermedad que puede ser degenerativa o una enfermedad terminal. Y la pregunta que aquí nos hacemos es: ¿cuándo interviene un psicólogo? ¿Cuándo interviene un tanatólogo? Además del equipo multidisciplinario del médico, el especialista, el oncólogo, la enfermera, el trabajador social. Cuando hay un síntoma, no cuando hay un diagnóstico. Todos nosotros, cuando estamos teniendo como estos indicios de que creo que me va a dar gripa, empezamos a tener síntomas de malestar. Una persona que tiene una enfermedad que puede ser diagnosticada posterior a la suma de los síntomas, que se va a convertir en un síndrome, ahí tenemos que poner atención. Edward Bach, el fundador, el creador del sistema floral de Bach, dice que todas las enfermedades es un desajuste emocional, es un desequilibrio emocional. Cuando ya pasa esto a la parte física, es porque no atendimos los síntomas. No atendimos el dolor de cabeza, el insomnio, el problema malestar, el problema del cansancio. Todos estos síntomas que se nos van acumulando nos van diciendo que algo no está bien. Emocionalmente empezamos a tener signos y síntomas de llantos, de tristezas, de angustia. Y cuando no son atendidos, entonces se empieza a somatizar. Pero en este caso, cuando aparece un diagnóstico después de los síntomas, un diagnóstico en este caso de cáncer, quiero decir que tenemos la fortuna que en este siglo, en esta época, en este tiempo, ya no es signo igual a cáncer igual a muerte. Pero creo que tenemos que poner atención. A veces nos dejamos ir
por el concepto de otras personas. Desde ahorita voy a ir haciendo algunas indicaciones. Por favor, dejen de automedicarse. Por favor, dejen de pasar información como algo como si fuera comprobado para todos y no a todos nos va bien. Un té, un remedio, seamos respetuosos, seamos responsables. No automedicarse, no autorrecetarse. La gente cuando tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad crónica o degenerativa, va a buscar otros procesos, otras alternativas y todo es válido, pero con responsabilidad. Entonces el enfermo es una persona que tiene un diagnóstico, que vivió los síntomas y que tiene el diagnóstico. ¿Qué queremos con él? Que él atienda sus 4 esferas: la parte física, mental, emocional y espiritual. Cuando una persona tiene un diagnóstico, todas sus esferas empiezan a tener una crisis y digamos que su sistema, sus 11 sistemas con el que estamos integrados, se empiezan a desconfigurar y el sistema familiar entra en crisis. Cuando llega un diagnóstico y dicen, es que me diagnosticaron tal o cual enfermedad, la familia va a tener 2 grandes comportamientos: o se cohesiona o se desune. Si una persona o una familia no soporta el diagnóstico, es porque ya venía fracturada la familia. Y va a haber una crisis económica, una crisis emocional, va a haber una crisis de fe, va a haber muchos replanteamientos a cosas que nosotros creíamos como establecidas, como fijas, como inamovibles, pero nada ni nadie es para siempre. La salud es efímera, por lo tanto, para poderla valorar, a veces aparece la enfermedad y nos dice que hay que cuidar la salud. Junto con el enfermo, junto con la persona que tiene un diagnóstico, esa persona ante la pérdida de la salud empezará a vivir un proceso de duelo. La pérdida de la salud es una de las pérdidas más significativas en un ser humano. Sin salud no hacemos nada. Se dice que hay tres cosas que pueden ser logros o éxitos de la vida. 1 es nacer, 2 es la salud y 3 es tener trabajo. Entonces, cuando perdemos la salud, perdemos mucho. Perdemos nuestra salud mental, nuestra salud emocional. No sabemos qué hacer. Entonces, la salud es tan importante y quien hoy tenemos una salud bien, regular, no la desatendamos. Quien está en un momento de crisis, es un momento de hacer una pausa. Todas las enfermedades me sirven para hacer un alto, una pausa, hacer un replanteamiento. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Trabajo tanto que lo que he trabajado y lo que he ganado apenas si me alcanza para curarme y después morirme. El enfermo, el que tiene un diagnóstico, seguramente tendrá reacciones y comportamientos distintos dependiendo de su edad, del diagnóstico, del tiempo, del estado en el que se encuentre y sobre todo de su personalidad. Hay personas que dicen, yo voy por adelante, tomo decisiones, y hay personas que se van a deprimir y puede ser la depresión la que agote y acabe los recursos personales antes de que la propia enfermedad haga su efecto. Generalmente cuando tenemos un enfermo aparece un personaje extraordinario que se llama cuidador primario. El cuidador primario generalmente 90 y tantos % somos mujeres, esposas, hermanas, hijos, sobrinos, comadres, parientes, vecinas. Las mujeres socialmente nos han encargado del cuidado de los otros. Pero si la que tiene un diagnóstico es mujer, seguramente se quedó al final. Seguramente minimizó los signos de enfermedad y está llegando muy tardíamente a la búsqueda de atención. El cuidador primario, junto con el enfermo, hay que irlos acompañando. Si el cuidador primario no se atiende,
no pasa la batuta, no pide ayuda, no es capaz de darse permiso de descansar, se va a morir primero que el enfermo. El cuidador primario es tan importante que pueda dialogar, conversar, hacer las pausas para poder recuperar y poder decir, hoy no puedo, hoy quiero descansar. Cuando me ha tocado acompañar a muchas personas en sus casas, a los enfermos terminales, junto con el enfermo, después de ver el diagnóstico que lo hace el equipo multidisciplinario, me interesa mucho ver cómo lo está viviendo la persona que es el cuidador primario. El cuidador primario es el pararrayos de las emociones, de las frustraciones. Ese es el que sabe todos los medicamentos, como horarios, qué médico, qué teléfono. Eso genera poder. Y no quiero soltar el poder. Pero ¿qué creen? Cuando llegan a la casa donde está el enfermo, el cuidador primario asume un rol de poder, asume un rol de liderazgo y a veces de dictador o de dictadora, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces él conoce todo el teje y maneje de la casa, él es el que dicta órdenes y ese actor, que es el cuidador primario, si no regula las emociones, la rabia, la frustración, el cansancio, se va a terminar quedando solo porque nadie está para aguantar lo que está provocando el enfermo más los genios del cuidador primario. Entonces yo les diría, en este sentido, las mujeres generalmente que estamos asumiendo este rol, yo les diría, involucremos a los hijos, involucremos a los nietos, involucremos a los hombres. Es que es mi mamá y yo cómo la voy a cuidar. A ver, pues su mamá lo parió, vamos. También tiene una responsabilidad de cuidar y de atender. Como mamá, como hijo, nos toca hacer el trabajo de cuidador. Los cuidadores primarios generalmente no pasan la estafeta porque dicen, nadie lo va a hacer como yo. Efectivamente, habrá gente que lo haga mejor que usted. Habrá gente que lo haga con mayor cuidado. Habrá gente que tenga mayor habilidad en tal o cual destreza. Entonces tenemos que bajar un poquito la soberbia. Eso le pasa mucho a los cuidadores primarios, que se van inflando de soberbia y a veces es que nadie lo va a hacer como yo, efectivamente. Pero tenemos que pedir ayuda, porque si no nos vamos a enfermar y podemos morir antes que el enfermo. En alguna ocasión asistí a una familia y la señora cuidaba de su esposo, un hombre que dependía totalmente de la asistente y de la esposa. Entonces les dije, hagamos un organigrama de horarios. ¿Quién dice qué? ¿Cuándo cuida? Y a todo el mundo se le dio una orientación de los manejos de los medicamentos, una libreta donde podían estar todos los teléfonos de los médicos, emergencia 1, emergencia 2, emergencia 3, un chat que hoy la tecnología no lo permite, un chat donde puede estar la información y suficiente para tomar decisiones. Entonces yo le decía a la esposa de este señor que la hora en la que llegaba el relevo de ella, yo le decía, usted puede en 1 hora o 2 horas, el tiempo que le permita, irse a bañar tranquila, sin prisas, sin riesgo de caerse, o irse a dormir, a hacer su siesta, o irse a comer a gusto. ¿Qué pasa cuando el enfermo está en casa? Pues llegan todos y a ver las cazuelas, a ver qué hay de comer. Ese es un grave problema que sucede mucho cuando hay un familiar en casa. Yo siempre recomiendo que hagamos un ahorro, una vaquita y decir, yo entro con tal cantidad semanal, porque todo el mundo llega a meter la mano a la cocina. Entonces, que hay una desproporción en el gasto, no solamente del cuidador y del enfermo, sino de que hay de comer, ¿no? Entonces creo que esas cosas van desgastando y van generando enojos. Segunda recomendación, primera es no automedicarse. Segunda recomendación, que el cuidador primario sea lo suficientemente valiente, humilde, decir pido ayuda, etc. Y tercero, poner y cooperar para poder funcionar esto. Si eso no sucede, tal vez requiera de la intervención
de un experto y que venga a trabajar con la familia. Escuchar, que sería el tercer punto, la familia, porque estamos hablando del enfermo, del cuidado primario y ahora la familia. Escucharnos en grupo, liderados por un experto, por un psicólogo, por un tanatólogo. ¿Cómo está viviendo la enfermedad? ¿Qué le está pasando a usted? Ahí revisamos los vínculos de relación. ¿Cómo se da? ¿Qué cercano? Vamos a encontrar los enojos, los rencores. Vamos a encontrar la ambición. Tú estás cuidando porque tienes ambición de quedarte con la casa. Tú estás haciendo esto porque manejas la cuenta. Tú empieza a salir la ambición y entonces el enfermo se convierte en un sujeto de a ver quién se lo pelea. Pero no para cuidarlo. Para cuando se muera, a ver qué va a pasar, quién se va a hacer cargo y quién va a ser el ganón de la herencia, si es que hay. Cuando hay una crisis en el sistema familiar, van a salir lo que no se decía. Van a salir los enojos, van a hacer bandos, se van a empezar a pelear, van a empezar a darse cuenta quién se aísla, quién no se quiere despegar, quién quiere llevar todas las llaves, quién quiere tener todo esto. Y entonces aparecen las personalidades, aparecen las huellas de abandono y desde ahí nos estamos dando con todo. Entonces, después del paciente, del cuidador primario, de la familia, hoy tenemos un grave problema. Nos contaron una historia en 1970 que la familia pequeña vivía mejor. Si quienes estamos conectados y nosotros, venimos en promedio de 6 hermanos, 6 hijos por mujer, 1970. Nos contaron la historia y empieza el tema de la planificación familiar. Y a 50 años tenemos resultados de familias de 1, 2 y quien es osado, 3 hijos. Y entonces decimos, ¿cómo se le ocurre tener 3 hijos? ¿Pero en dónde vive? Y hoy estamos teniendo donde las familias, las mujeres estamos en el mercado laboral. ¿Quién está en la familia? ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién cuida a los hijos? ¿De qué me hago cargo? Entonces hoy tenemos una crisis familiar. Entonces cuando la crisis familiar está en la puerta, que nos toca la puerta, porque ya no hay suficientes personas que puedan atender, porque si son 2 hijos y además estudian en el extranjero o se fueron al extranjero o viven en otra ciudad, entonces tenemos que echar mano de la red de soporte social. Las amistades, los vecinos, los amigos, porque entonces ya no nos alcanzaron las cuentas para poder tener una red de soporte familiar, porque lo estamos viviendo muy solos. Aunado a esto, tenemos una grave crisis que se acabaron el sistema de pensiones. Ya no hay pensiones. La precariedad en la que se viven muchas situaciones de enfermedad está acabando con el patrimonio de la familia. Entonces, estamos ante una situación que puede ser muy caótica. Una persona que no se atiende, que no gestiona, y fíjense, no gestiona sus emociones, va a empezar a vivir algo que se llama la conspiración del silencio. ¿Cómo es la conspiración del silencio? Empieza a llorar en los rincones de a poquito y ay, no quiero que me vean, pero no se ve, pero se siente. Y aquí hago una recomendación. Cuando hay un diagnóstico de una enfermedad que probablemente la va a llevar a la muerte, un diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo, tenemos los síntomas, el diagnóstico, la enfermedad terminal. Cuando ya entramos en la fase de la enfermedad terminal, va a ser en promedio de entre 1 y 6 meses, promedio. Pero hay muchos factores que van a determinar que eso pueda llevarnos hasta 5 años. La personalidad, el soporte familiar, la ocupación, su forma de pensamiento, su actitud, su fuerza, su gestión de emociones, su asistencia terapéutica, eso va haciendo que la persona sea capaz de lidiar con todo esto. Cuando estas personas pueden tener este proceso, en la enfermedad, ¿qué podemos hacer? Resolver asuntos pendientes.
reconciliarnos, buscar a los amigos, buscar el perdón, buscar mi perdón por haber permitido haberme hecho mucho daño con mis actitudes. Cuando estamos en ese proceso de la enfermedad, me permite encontrarme, reencontrarme, hacer un cambio, un viraje en la vida y decir, cuando tenemos una enfermedad de esta naturaleza, nos hace encontrarnos con nuestro otro yo. Ya no soy la misma, ya no soy la otra persona antes del diagnóstico y hoy tengo la posibilidad de hacer un cierre majestuoso, de agradecer lo vivido o de recomponerme. Y entonces, yo les diría, una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad que lo va a llevar a la muerte, que es lo más seguro que nos va a pasar a todos, pues hagamos las paces con la vida. Y cuando hay una persona en este tramo de las enfermedades terminales, hoy tenemos en México 14 estados del país que tienen la ley de voluntad anticipada. Sinaloa nos ha faltado, hemos hecho el intento, no ha sido suficiente, vamos por la tercera. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Qué pasa con la ley de voluntad anticipada? En esa ley, tú decides qué si quieres o qué no quieres. Es decir, hey, en este momento ya no quiero. No voy a llevarme este procedimiento, no quiero hacer esto, no quiero que esto sea invasivo. Y entonces hago una pausa y vivo. Fíjense, aquí hay un grave problema. Tenemos una crisis en el área de la salud. Cuando hay un diagnóstico, hace algunos años una persona muy cercana me dijo, era un viernes a las 9 de la mañana, me dijo, necesito que vayas a ver a una amiga que está en el hospital. Pasó por mí a las 3 de la tarde, fuimos a una clínica. Era una persona joven en aquella época, 40 años. Y cuando entro a ver a la amiga que estaba en el hospital, pues ella empezaba a balbucear nombres. Me quedé sola con ella y estaba ese día, fíjense qué curioso, estaba de primera vez, el primer día de trabajo de la enfermera. Me dijo, ¿me salgo? Le dije, lo que usted decida, yo voy a hablar con la señora. Hablo con ella, empieza a balbucear, a decir, me dijo, mira, quítame estos niños, ay, mira cómo están aquí. Hablé, terminé, hice mi trabajo con ella y cuando salgo pido hablar con el esposo y con la amiga que me llevó. Y le dije, su esposa, además de ser una enferma que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, ya pasó la etapa moribunda. Una persona moribunda pueden ser días. Una persona que está en agonía son horas. Y le dije, su esposa está en agonía. Le recomiendo que ya no la someta a todos esos tratamientos que le están pidiendo porque por lo que alcanzo a darme cuenta, su pronóstico es reservado. Era viernes 3, 4, 5 de la tarde más o menos. Le dije, como yo la veo, necesitamos correr. Que vea al papá, que vea a la mamá, que vea a usted. Ella necesita hablar con su esposo para ver, una de las preocupaciones importantes son los hijos. Ella quiere hablar de sus hijos. Los hijos tienen que entrar y hablar con la mamá. Le dije, si usted me apura tantito, le puedo decir que probablemente no llegue el domingo, o sea, el domingo por como la estoy viendo. El hombre se enojó. Me dijo, váyase. El médico tratante llegó y me dijo, me recordó el 10 de mayo. Me dijo muchas cosas, me insultó y me dijo que cómo era capaz yo de decirlo si no había. Le dije, pero ahí está pasando esto. Ella ya no está consciente, ella ya está en un proceso de despedida. Me hablaron el domingo a las 3 de la tarde que había muerto. Y no se la llevaron, le hicieron todos los procedimientos, no la dejaron ver a sus hijos, no le hablaron a sus papás y se pierden momentos valiosos. Ese es el momento de decir gracias mamá, gracias papá, gracias vida, gracias esposo, porque después de que comprendes que nos vamos a morir,
Después de que comprendes que viene esto, viene el agradecimiento. Pero muchas personas que tienen un diagnóstico, puede ser que vivan mucho tiempo. Ahora, aquí viene el planteamiento. ¿Con qué calidad? Si alguien dice, hey, yo ya no quiero este procedimiento, se vale. Si dicen, es que vas a vivir poquito tiempo, pero con calidad. Dejemos que la gente decida. ¿Está equivocada? ¿Según quién? Tenemos que ser respetuosos. Tenemos que ser respetuosos que se enojen con Dios. Tenemos que ser respetuosos que se enojen con la vida, o tenemos que ser respetuosos que en ese momento las personas digan, quiero hacer, comer, decir lo que no había hecho. Y yo les recuerdo a ustedes, no esperen estar en ese momento para que puedan disfrutar la vida, para que puedan hacer algo, para que lo puedan hacer de verdad. Después de que comprendamos que la salud y la enfermedad van juntas, la vida y la muerte van juntas, yo les diría, todos los que estamos reunidos en la red aquí, volteamos a ver a quienes tenemos y decir, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo amigos. Y si tengo una enfermedad, hagamos una pausa y revisemos qué me llevó a eso, en qué parte me perdí de mí y me enfermé, en qué parte de mi ser, porque Edward Bach me encanta, dice, es un desequilibrio emocional. Y entonces cuando pierdo mis emociones, me enojo con todos y me enojo conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Una persona, en este caso, que el cuidador primario no se atienda, va a empezar a tener el problema del síndrome del burnout, el estrés crónico, el estrés que la va a llevar a que haya 2 enfermos en casa. Es tan importante cuidarse del burnout y además de hacer terapia individual, además de hacer terapia grupal y además de poder salir y disfrutar de la vida tanto como sea posible. Aquí tenemos que esto nos puede llevar a vivir múltiples duelos. Pérdida de la salud, desintegración de la familia, abandono de la pareja, los hijos se enojan, a los hijos, a las personas con discapacidad, a los ancianos. Hay que decirles lo que está pasando. Tal vez no lo comprendan conceptualmente, pero emocionalmente sí, porque si no, la conspiración del silencio nos va a delatar. ¿Qué tiene? No tiene nada, tú no te preocupes. Sí tiene, sí está enferma. A lo mejor no puedo explicarle tal cual todo lo que está pasando, pero tiene una enfermedad. ¿Se va a curar? Estamos haciendo todo lo posible para que se cure. ¿Y se va a morir? Todos nos vamos a morir, pero en este momento estamos haciendo todo lo pertinente para que eso no suceda. Tenemos que hablar con los niños con honestidad, con empatía, con respeto y con profundo amor. Una persona que tiene una discapacidad deja de ver a alguien, no sabe decir qué está pasando, pero está inquieto, está enojado, y algo empezamos a darnos cuenta de que se empiezan a inquietar porque también están viviendo un proceso de duelo. Una persona que tiene una enfermedad tendrá que revisar sus apegos, sus mascotas, sus pertenencias, su lugar. Tenemos que ser respetuosos del lugar. Una persona enferma que está en casa no tiene que oler mal. Hay que cuidar el pudor, hay que cuidar la integridad. Y que quienes se acercan al cuidado, pero es que, pues es mujer, báñala tú. No, también hay que cuidar el pudor, hay que cuidar la integridad de la persona. Cuando tenemos un enfermo en casa, 0 pleitos, 0 insultos, 0 cosas que pueden dañar a la persona que está enferma porque alcanza a oír, porque se alcanza a angustiar, porque las cosas están mal. Y a veces los enfermos van a empezar a sentirse culpables de que están enfermos, y eso pasa con las mujeres. Me enojo porque me enfermé, me enojo porque me tuve que ir a acostar, me enojo porque entonces ¿quién va a ser? Y yo ahí sí les digo que esta generación, donde hoy tenemos muy pocos hijos o 0 hijos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo los estamos enseñando para que vivan sin nosotros?
¿Qué herramientas les estamos dando para que sean hijos de la vida? Los hijos son prestados, los hijos son de la vida y tenemos que ayudar a que ellos sean independientes y a que ellos vuelen y a que ellos hagan sus cosas, pero también que sean corresponsables con su papá y con su mamá. Dejemos de romantizar este asunto de que los niños no. Perdón que lo que voy a decir. Ahora el 30 de abril nos recetaron en el radio los derechos de los niños. ¿Y las obligaciones? ¿Y dónde están las obligaciones? Por favor, nos cuentan la mitad de la historia. Por eso cuando hablamos de la muerte, pues tocamos madera y hablar de la muerte sentimos que la invocamos. No, todos venimos con ella. Ella nos va a llevar cuando se le pegue la gana. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir. Resolver mis asuntos pendientes. Reconciliarme con la vida. Lo que se fue, ya no está. ¿Qué me queda? La actitud frente a ella. Si me genera una discapacidad, una enfermedad, la tomo de la mano y voy con la discapacidad. No vivo para la discapacidad. Y el problema muchas veces es la discapacidad mental más que la discapacidad física. Entonces, yo invitaría a las personas que están en la red, alguna duda o alguna pregunta, ¿cómo viven el proceso? ¿Con culpa? ¿Como enojo? ¿Con castigo? ¿Con amor? ¿Con agradecimiento? ¿Qué me vino a enseñar esta enfermedad? Gracias, porque pude hacer una pausa. Entonces, si no puedo solo, pido ayuda. Y Encausa ha sido una institución, aliada en todos estos procesos de acompañar a los hombres y a las mujeres con un diagnóstico de cáncer. Y a los hombres les va peor que a las mujeres, porque los hombres no hablan de enfermedad. Bueno, dicen en otro planeta que cuando les pasa una gripita a los hombres, no saben ni cómo se llaman. Las mujeres con gripa, las mujeres con un diagnóstico de cáncer, se paran a seguir atendiendo a su familia. Señoras y señores, tenemos que cambiar la óptica, cómo veo las cosas, qué aprendo de esto, cuál es la lección, qué lección tengo que aprender de este proceso para poder resignificarla y ser mejor persona después de esta revelación. ¿Qué es esta revelación? Cuando tenemos un proceso de duelo, viene una revelación oculta de nuestro ser. Hacemos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Sale una fuerza y un coraje y un empuje. Y dices, esta no me la sabía. Claro, porque esa es la fuerza que tenemos interna para salir adelante. Entonces, el proceso de duelo puede variar dependiendo de las personas, puede variar de la edad, puede variar de la condición en la que me encuentro y no hay nada acabado. El duelo puede ser un camino sinuoso en el que vamos encontrándonos cosas que ni siquiera sabíamos de qué éramos capaces. Entonces, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué quisieran plantearnos? Si hay preguntas en la línea, cuéntenme. Muy bien, pasaremos entonces. Bueno, primeramente muchas gracias por toda esta información, Verónica, de verdad de calidad. Yo creo que todos lo recibimos, no solamente con mucha resiliencia, sino con el corazón abierto, de verdad. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Igual si ustedes están en línea, tienen alguna pregunta para Verónica, aquí la vamos a ir contestando. ¿Alguien aquí gusta hacer una pregunta? ¿Se anime? Aprovechen. Sí. Sí. En este caso, Verónica, yo sé que tienes mucha experiencia aquí en Sinaloa. Eres, la verdad, muy valorada y respetada por todo ese tema de la tanatología. Entonces, ¿de qué manera podemos tener esta cultura? Porque al final, hasta que nos sentimos vulnerables ante la pérdida de la salud, de
Fíjense que, gracias Imelda, gracias por la intervención. Fíjense que he oído y he leído mucho que dicen, es que si en la primaria nos dieran educación financiera, educación sexual, gestión de emociones, y yo le digo, es que desde el kinder nos tendrían, fíjense, en el kinder o cuando nos hacen un experimento en que todos lo hicimos, que nos pusieron un frijolito, en ese momento es oportuno hablar de la vida y de la muerte. Cuando se muere tu mascota, pero claro, tocas madera para que no muchacho, tú no hables de la muerte porque entonces la vas a traer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Justo hablar de la muerte. Yo les dejaría un ejercicio. En alguna ocasión, mis papás, sin ser conscientes del tema, mi papá trabajaba en la compañía de luz, trabajaba en alta tensión. Y los viernes que llegaba a casa, nos decía, se electrocutó mi amigo, se murió perenganito, se cayó de un poste, se cayó de una torre. Entonces nosotros empezamos a oír mucho de la muerte. Y un día mis papás hicieron un ejercicio sin querer. Estábamos sentados en la noche cenando todos los hijos y mis papás, y mi papá dijo, oye, ¿y si tu madre y yo nos muriéramos, qué harían? Yo me voy con mi abuelita, yo me voy con mi tía, yo me voy con... Todos habíamos resuelto, todos nosotros hemos resuelto de qué pasa si se muere papá o mamá. Y entonces, todos siempre pensamos en la muerte. Y esa pregunta le diría en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la profesional, hasta para las mujeres que están embarazadas. Fíjense, yo sí haría un llamado a los ginecólogos, ginecobstetras, a los perinatólogos. Cuando alguien se embaraza, construimos una historia que llega a término. Y no es cierto. Entonces creemos que la muerte de los hijos es antinatural. La muerte es muerte. Y la muerte no tiene edad. Y entonces cuando le decimos a usted, cuando tenga su niño, verá todo bien, y cuando tenga su niño, y le voy en las consultas prenatales, le voy reafirmando que va a tener a su bebé, pues resulta que a veces al segundo mes, al tercer mes, hay una muerte fetal y tienen que hacer un aborto y tienen que hacer alguna práctica. Y entonces ahí, ¿cómo le cuentas? La vida y la muerte es para todos, en cualquier etapa. Tenemos que hablar más de la muerte para disfrutar la vida. Una va junto con la otra. Y entonces tenemos que hablarle a los niños que los perritos se mueren, hay que hacerle su funeral. Que si el abuelo se muere, hay que vivirle el funeral. Alguien que está menos desestructurado tendrá que acompañar al niño o al joven y explicarles que hablemos de la muerte desde el respeto, desde el amor, desde la trascendencia y desde el profundo agradecimiento de que vivió, de que lo tuve, de que estuvo con nosotros. Y ese es un tema, eso es una asignatura pendiente que tenemos que hablar. Y vamos, ¿cuántos de los que están conectados y aquí ya tienen plan funerario? Ya tiene revisado sus seguros de vida con beneficiarios, ya tiene su testamento, ya tiene en orden todos sus documentos con un letrero y dice, ábrese en caso de emergencia. Aquí están todos los documentos. ¿Cuántos de ustedes tienen checado, revisado su credencial de lector con el nombre correcto y con el seguro y con el acta de nacimiento y con el de boda y con el... ¿Cuánto? ¿Y cuántas broncas nos podríamos ahorrar? Hasta en las mejores familias se despedazan porque no aparecieron en el testamento. Y la herencia no es algo que se pelea, es algo que alguien quiso donarnos. ¿Por qué le dio más a usted que a usted? Pues porque así fue, porque así lo decidió. Entonces creo que tenemos tanta tarea, tanto por hacer. Revisar documentos personales, hablar de la vida, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo estamos cerrando? Hoy para algo, Adriana, gracias. Hoy para algo nos tocó hablar de este tema. Y la gente dice, quién sabe si mañana amanezcamos. Yo en mi parte más realista, quién sabe si al rato. Pero es real, es real. Entonces, ¿qué nos toca? Yo invitaría a todos
que con lo que tengamos y dejamos de tener, disfrutemos la vida, abracemos la vida. Abracemos a la persona que está junto con nosotros y que podamos reconciliarnos primero con nosotros mismos y luego con el de enfrente o con el que tengo coraje o con el que se murió. Porque sigo enojada porque se murió, porque no lo puedo mencionar. O sea, hay mucho trabajo personal y creo que esta pregunta nos da como para poder hacer otra plática. Gracias. Tenemos una pregunta en línea de parte de Rosy Verdiales. Perdí a mi mamá hace un mes y estoy en periodo de negación aún. ¿Alguna recomendación para ella? Esa es una respuesta natural. Voy a poner un ejemplo. En este espacio hay una instalación. Cuando viene una descarga eléctrica, se van a botar las pastillas para que no se queme toda la instalación. Es una forma de protección. La negación es un mecanismo de defensa que me permite hacer una pausa. ¿Por qué me impacta tanto y me quedo mucho tiempo en la negación? Porque siempre estoy pensando que se mueren otros y menos los míos. ¿Qué puedo hacer? Si creo que ya tengo ansiedad, si tengo ataques de pánico, si no puedo dormir, si no quiero comer, si no puedo entrar a la recámara o quiero pasar todo el tiempo en el panteón. Si tengo esas conductas, creo que es el momento oportuno de decir no puedo sola y voy a terapia. No hay un remedio, pero sí creo que podemos acompañarla a que le dé vuelta la campana y diga, ¿qué sí tuve? ¿Cuánto tiempo tuve a mamá? ¿Cómo era mi relación? Si estaba muy cerca o vivía cerca de mamá, bueno, qué privilegio. Y para los que vivían lejos, pues les genera mucha culpa. Entonces creo que acudir a terapia puede ser una opción. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Cruz Beltrán. Quiero preguntarle, yo estoy recibiendo tratamiento tomado y hago mi vida normal como si no tuviera nada. Quiero que me diga si estoy haciendo mal. Extraordinario. Viva, disfrute, coma, baile, grite, abrace, bese, haga lo que no había hecho con responsabilidad. De verdad que esa es una actitud frente a la vida, es decir, agarro la enfermedad y decir, a ver, tú vienes conmigo, pero yo no voy a vivir para ti. Me voy contigo y además voy a resolver lo que me vienes a mostrar. Una enfermedad me viene a mostrar una parte oculta de mí. Perfecto, me encantó. Muchas gracias. Ale López pregunta, hace poco mi papá perdió a su hermano y se ha descuidado mucho, pero no quiere recibir ayuda profesional. ¿Qué puedo hacer para convencerlo de cuidarse? Generalmente los hombres tienen menos posibilidades, están más cerrados a recibir ayuda porque los hombres, las que hemos formado muchos en la crianza hombres, usted no llora, usted se aguanta y claro, cuando queremos que papá llore, pues no llora. Y les haría la pregunta, ¿cuántos de ustedes vieron llorar a su papá? Eso es injusto. Ahora, este papá no sabe lidiar con esto, con lo que le está pasando y se abandona, que es una forma de dejarse morir. Y es hacerle un planteamiento, papá, esto no es normal, que usted se esté abandonando, que se esté dejando morir. Deme oportunidad de que veamos una terapeuta, habla de sus dolores y va a empezar a vivir y a hacerse cargo. Generalmente cuando la gente llega a la consulta, una de mis tareas es hacerle ver qué se hizo, qué lograron juntos y de qué está agradecido. Y entonces ese señor, tuvo la fortuna de tener un hermano, que puede ser como básico, pero no todos tienen hermanos. Él sí tuvo un hermano. Entonces, decírselo y darle la pauta de qué sí y qué no le va a permitir ella a su papá para que él se deje morir. Aquí, bueno, una pregunta también. Mayra Sánchez, una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando muere la familia de una hermana y no se hace responsable de su familia? Fallece su hermana y la hermana se hace responsable de la familia. ¿Qué pasa? Toma el papel, la responsabilidad. A veces no hay opción. A veces no hay opción de asumir una responsabilidad, pero yo ahí insistiré, ¿qué estoy haciendo para
que las personas menores, en este caso creo que es esto, las vayamos fortaleciendo y sobre todo hay una palabra que cómo vamos a ser resilientes en esta experiencia y cómo voy a generar y desarrollar habilidades para que esas personas que se quedaron sin su mamá puedan enfrentarse a la vida con amor y con agradecimiento. A lo mejor es temporal, pero ¿qué van a hacer? No podemos cargar a las personas, tenemos que hacerlas responsables de acuerdo a su edad. Aquí preguntan también, soy esposo de una paciente con cáncer y siento que me hace a un lado cuando estoy siempre al pendiente de ella y de sus cuidados. ¿Qué hago? Tomar distancia. Porque a veces queremos sobreproteger, dar de más y los otros, a veces, darle agua a una planta es bueno, ponerle de más la ahoga. A lo mejor esta persona dice, espérame tantito, dame mi tiempo, dejen que camine, fíjense, hace años tuvimos un paciente en Quilá y lo íbamos a ver una vez por semana, tenía un diagnóstico de una enfermedad terminal, pero una gente del campo dura, reacia, me dijo, nos atendía por educación. Y entonces la esposa decía, por favor díganle que ya no use la bicicleta y que no se vaya hasta Culiacán. Si le quito la bicicleta lo mato. Y mejor, se va a morir de un accidente, sí, pero no de su enfermedad. Y se va a morir haciendo lo que le gusta. Y entonces me decía, ¿cómo ven que me voy en bicicleta a Culiacán? Excelente, era su terapia. Entonces cuando me toca estar solo con él, me decía, mire, berreo en el camino, me paro, grito, lloro, nadie me ve y llego suavecito a mi casa. Imagine que con qué autoridad le digo no use la bicicleta si era su medio de transporte y era el espacio donde él podía llorar en el camino. Entonces hay que darle su espacio. Muy bien, aquí tenemos también otra pregunta de Víctor Esparza. ¿Qué papel juega la familia y el apoyo social en el proceso de duelo? Es vital. La familia es un eje, es el puntal para poder salir si estoy cohesionada, pero si estoy desunida es muy poco lo que puedo hacer. Pero la familia es un eje extraordinario para poder sortear lo que nos presenta en la vida. Entonces yo creo que podemos hablar y sobre todo encontrar cuáles son mis virtudes, cuáles son mis habilidades, qué aporto y si no aporto, hago pausa, me retiro. Si en ese momento no puedo lidiar con lo que está pasando, pues me hago una pausa. Entonces la familia es básica, aun cuando sea pequeñita la familia, ayuda mucho. Muy bien, creo que aquí en línea no tenemos otra pregunta. ¿Alguien aquí gusta hacer alguna otra pregunta? Sí. Sí, la conspiración del silencio es hacer como que no pasa nada y si pasa y pasa mucho. La conspiración del silencio es fingir que todo está bien cuando no todo está bien. La conspiración del silencio es llorar por los rincones y dices, ¿qué te pasó? Ay, pues se me enrojecieron los ojos. No, estoy llorando. Ay, mamá, los niños, mamá, ¿por qué estás llorando? Es que cualquier cosa. O sea, hay que decir, la conspiración del silencio hace más daño que decir la verdad. Un maestro mío decía, suave es la verdad cuando es dicha con amor. Suave es la verdad cuando es dicha con amor. ¿Cómo se puede ayudar a una persona con cáncer a salir de ese? Cuando tú observas que está muy ¿Negado? que entra en esta conspiración del silencio, ¿cómo lo puede uno ayudar cuando observas esas conductas? Generalmente él pide ayuda. Si no pide ayuda, no podemos. Es como querer arrancar un carro con el switch apagado. No podemos. Solo si nos toca decir, a ver, te hago un abanico de opciones. Si tú no te dejas ayudar, pasaría esto está pasando así, estamos así, nos estamos sintiendo así. Si tú dices no, te vamos a respetar. Si tú dices sí, dime cómo, dime cuánto, hasta dónde. Entonces creo que el diálogo, aprovechando este tema, el diálogo es fundamental para poder reconciliarnos, negociar. En este caso, tomo esta palabra de negociación. Con los jóvenes, con los adolescentes que tienen un diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Negociar.
pero no todo se puede negociar. Hay cosas que tenemos que ponerle un límite, límites sanos, límites firmes, pero hay que saber negociar. Y una de las cosas, todos nosotros negociamos con la vida, no la vamos negociando. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, dice, hace un año perdí a mi mamá. No estaba cerca de ella, fue muy repentino, le llamaba y hacía videollamadas. No me percaté de que estaba agonizando. A los 6 meses de su partida le detectan cáncer de esófago a mi papá, ya avanzado. Aún no terminaba de llorar a mi mamá y ya estoy con lo de mi papá. Me siento muy cargada emocionalmente y escucho a mi papá decir que está con angustia, que no sabe si vivirá o morirá en el proceso. Sé que está negando la situación y yo estoy dejando a mi familia en otra ciudad para atender a mi papá. No sé cómo crearle paz porque estoy pasando por todo esto. Él y su necedad porque se encapricha. Le dan quimios y ahora empieza radio, son las indicaciones médicas. Me dice una amiga que se irá más pronto si le dan tratamiento, pero él sí quiere así que apoyo lo que él decida. ¿Cómo apoyo a mi papá en sus dudas y no sé cómo será su agonía? Primero quiero rescatar que si él manifiesta que está angustiado, hay que dejar que explore esa parte de la emoción y que le pregunte cómo es. Y si tiene ganas de llorar, los papás no lloran delante de las hijas. Los papás los hemos castrado en esa crianza donde les hemos mutilado la expresión, la parte de decir me duele, quiero, necesito, me siento solo. Eso es algo que tenemos que explorar y creo que ella tiene la posibilidad. Segundo, habría que valorar si hay más hermanos o hermanas y por qué le toca a ella. Y la otra, hablar muy clarito con el papá. Él está en un proceso de enfermedad. Hay una muerte súbita de su mamá y las muertes súbitas no hay posibilidad de despedida. La muerte así es, la muerte es sorpresiva, pero la muerte es una ratificación. Y entonces, esta muerte que es tan repentina viene a hacer un alto. A ver qué pasó, no me di cuenta. Entonces, mamá ya se murió. Hay que vivir el proceso de duelo, hay que comprender la muerte y agradecer a mamá. Ahora el que está vivo es papá. Y preguntarle hasta dónde quiere que le ayude sin perderme de mis hijos, sin dejar mi trabajo, sin dejar a mi familia, porque entonces a ella se le va a venir el mundo encima, porque puede perder esposo, familia, casa, trabajo y además puede que con el diagnóstico el padre se muera y entonces no va a poder lidiar con tanto. Hay que pedir ayuda y hay que poder dosificar hasta dónde puedo apoyar. Y si papá no quiere, ser respetuosos. Muy bien, vamos a pasar con una última pregunta aquí con el público presente. Adelante. ¿Alguna? Aquí está. El balance de sí proteger, pero también lo que es. Así es. Yo aquí le diría, cuando trato de que no le pase nada a la otra persona, me pasa a mí. Cuando trato de proteger, cuando trato de que no, ni el aire, ni esto, y lo elevo a la parte de lo sagrado, me estoy perdiendo la experiencia de aprender juntos. Esa persona que tiene una enfermedad, yo les diría, démosle voz. Hay que darle permiso que exprese, porque a lo mejor es como cuando tenemos un niño de, no lo dejes que llore, y anda de brazo en brazo. El niño necesita, yo les digo, el niño necesita vocalizar. La persona enferma necesita expresar.
llanto, enojo, frustración, dolor. Y me parece que usted no ha llorado lo suficiente. Me parece que usted cumple con el perfil de este cuidador de que vive la conspiración del silencio. ¿Qué pasaría si cuando alguien que está enfermo, decir, hablemos de lo que te está pasando, lloremos juntos, lloremos en coro, aliviamos? Una de las formas necesarias para el proceso de duelo es llorar tanto como sea posible hasta vaciar el dolor. Eso que están protegiendo es miedo, eso no es amor, eso es miedo, porque quiero que no llegue la muerte va a llegar por una rendija, por donde menos se lo espera. Pero entonces yo le diría, expanda, dese el permiso de disfrutar la experiencia, de vivir. A lo mejor ese ser del que usted me habla me dice, hoy no quiero tomar pastillas, hoy no quiero esto, no le va a pasar nada. Pongo un ejemplo. Tuvimos un extraordinario señor, extraordinario hombre hace muchos años, que era un hombre mayor. Había 6 hermanas y él mayor, pero ese mayor tenía 60 años. Y entonces tenía un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y llegamos a la visita y le dice, Doc, mañana es mi cumple. ¿Cree que me pueda comer una torta de carne asada y una cerveza? El doctor dijo, hasta 2. Se tomó las cervezas, no se tomó 2, se tomó más. Se tomó la cerveza, se comió su carne asada, su torta, invitó a sus amigos, llevaron pastel y a los 8 días se murió. ¿Cómo cree que se quedó la familia? Imagine que le dice, no te comes nada porque te va a hacer daño, no le va a hacer más daño de lo que ya tiene. Suelte, soltar para fluir, soltar para dejar ir. Fíjense, voy a poner algo. Ahora que ha estado haciendo tanto viento, vean esas bolitas que van. Bueno, es el logo, es el diente de león. Ese diente de león, lo que se desprende no se muere, se va a dar vida a otro lado. Esas semillitas se van a otros campos. No todo lo que se pierde se muere. No todo lo que se va se pierde. Se resignifica, se reacomoda y seguir viviendo honrando a las personas que estuvieron con nosotros. Y yo le diría, ya alce la mano, ya vaya a terapia, llore, grite, se vale enojarse, pero sobre todo hable con esa persona y decir, tengo miedo, no quisiera que pasara. ¿Cómo estás? Porque a lo mejor es más miedo el suyo que el de la persona. Y se vale, y se vale. Gracias por preguntar. Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias por la aportación, Verónica. Vamos a dar la palabra a Adriana. Pues nos dejas con aliento, no sin aliento, nos dejas con aliento, Vero. Creo que abordaste en tan poco tiempo muchos temas y espero que sea muy sanador para quienes te están escuchando en línea y por supuesto a los que están aquí presentes. Y antes de pasar a darte tu reconocimiento, y no nada más tu reconocimiento, sino tu abrazo, porque me encanta que siempre digas que hay que aprendernos a abrazar con más frecuencia y con más constancia para demostrar el cariño, la admiración y el respeto que te tenemos. Pues nada más recordar tus redes sociales, porque creo que hay mucha gente que seguramente querrá tener un poco más de continuidad y a lo mejor hablar más de sus casos particulares y personales. Y yo siempre, acuérdate que te decía que para mí Déjalos Ir con Amor es la institución que debería de ser el antídoto en todas las instituciones que trabajamos de alguna manera en cualquier ámbito de salud, en cualquier ámbito. Definitivamente tú eres el complemento perfecto para los que estamos haciendo este esfuerzo por acompañar, pero definitivamente hay un acompañamiento profesional que siempre es sano tenerlo y tenerlo a la mano y tener a la mano los datos de tus redes sociales, de la institución, de los teléfonos tuyos o de tus terapeutas para que de verdad cuando lo necesiten y sientan que tengan este llamado de ayuda,
puedan contactar con facilidad con ustedes. Primero, bueno, para ir cerrando, yo, Adriana, mi profundo agradecimiento para Encausa, porque es una institución hermana que hemos estado trabajando juntas hace muchos años, hemos coincidido en varios espacios y por supuesto la gente que se conectó. Estamos en Déjalos Ir con Amor en Facebook e Instagram y están nuestros teléfonos para poder atenderlos. Tenemos un grupo de terapeutas, hombres y mujeres, que atendemos a niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, enfermos terminales. Y déjenme decir algo, una tarea de la que me he encauzado mucho es acompañar a bien morir a los enfermos en casa. Es una tarea bellísima, amorosa, de corazón y de verdad es un trabajo que te deja satisfecho y que dices, puedo acompañar a alguien, a quien muere se muera tranquilo, sereno, y quien se quede tranquilo y en paz. Y además aprovecho para decirles que el 31 de mayo a las 10 de la mañana estamos organizando, ya tenemos en puerta ya la conferencia de padres y madres en duelo. Vamos, no solamente es para los padres y madres, sino para todos quien quieran acompañar. ¿Qué le digo a una mamá? ¿Qué le digo a un papá? ¿Qué hago? Y justo vamos a hablar desde el duelo gestacional, duelo perinatal, duelo en general, duelos complicados. Y bueno, pues están en nuestras redes sociales, Déjalos Ir con Amor, en Facebook, Instagram y en Verónica de León, tanatóloga, que estoy subiendo contenido, y en YouTube también estamos en nuestras redes y con todo cariño trabajamos por ustedes. Adriana, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Encausa que hicieron posible y a todos los que están conectados y quienes están presencialmente y por supuesto mi esposo que estamos trabajando juntos desde hace 22 años, Dulce que está en redes sociales y todo el equipo que está conectado, por supuesto, con todo cariño y profundo respeto para ustedes y sobre todo para ellos que hacen posible que nosotros trabajemos para el bien común de nuestros usuarios. Muchas gracias. Ahora sí te voy a dar el famoso reconocimiento de tu y no es de Eduardo, es de Encausa. Y el pequeño reconocimiento también que tienes, vas a coleccionar uno más de los tantos que has tenido. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Me encantó. Abordaste en todos los ejes, ya no sabía dónde cachar la idea. Y cuando veo también, digo, a los presentes motivados, escribiendo, preguntando, tú me encanta. Gracias. Un placer coincidir y para algo nos encontramos este día. Muy buen día, muy buena tarde. Bueno, antes de cerrar, queremos hacerles una invitación muy especial, que es nuestra próxima edición de Diálogos en Causa, que va a ser este 11 de junio. Se titula Supera, crea y encuentra propósito en cada página de tu historia, impartida por Marcela Matus, empresaria y creadora del podcast Maldito Diario. No se lo pierdan y muchísimas gracias por sintonizarnos y estar aquí también presentes. Gracias.